Bendito sea el Señor. Pueden descender mis hermanas, mis hermanos de alabanza, danza, todos, por favor, Dios los bendiga. Perdón el atraso, hermanos, pero de veras estas fechas nos sorprenden y a veces se confía uno, ¿eh? Ya no sucederá. Quiero continuar con usted este importantísimo tema de que ya empezaba el viernes, pero ahora pues segunda parte, o más bien enfocado a otro aspecto que quiero tocar de él. Este tema que pues le di llamar sangre y agua. El día viernes decíamos sangre y agua, los dos paracletos son la sangre es Cristo, el agua es el Espíritu. Se recuerda bien, ¿verdad? Haciendo ver cómo la sangre pues definitivamente más que una alegoría de Cristo representa al mismo Señor Jesucristo, porque cuando Él dijo que teníamos que comerlo a Él propiamente, a Él había que comer su carne y beber su sangre, y eso es comerlo a Él. Es más, biológicamente hablando, nuestra genética es más fácilmente localizado, o es muy fácilmente localizado a través de nuestra sangre. Ahí está registrado lo que nosotros somos. Entonces, cuando nosotros bebemos la sangre de Cristo, nosotros estamos bebiendo su genética, ¿verdad? Estamos bebiendo su naturaleza, pues, ¿verdad? Asimismo su carne, cuando comemos su carne, estamos comiendo de esa bendita, poderosa, maravillosa naturaleza de Cristo. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Entonces, sangre es Cristo y agua, Espíritu Santo, basándonos nosotros en ese preciosísimo versículo que dice que el Señor Jesús primero dice: el que cree en mí, entonces ríos de agua viva brotarán de su interior, ¿verdad? Y dice claramente el verso siguiente, hablando con esto del Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo como esos ríos de agua viva. Entonces el Espíritu Santo también es agua. Y entonces yo veo que esta aplicación nosotros la hemos tomado, estoy resumiendo así muy brevemente de lo que hablábamos el día viernes, que en la cruz el Señor ya muerto, ya su cuerpo muerto, había una orden antes de que ellos se dieran cuenta de que estaba muerto. Los sacerdotes, más que todo, fariseos, todos los que se habían opuesto y al Señor, se habían opuesto al Señor y habían aprobado su muerte, viendo que se acercaba la Pascua y que aún no moría el Señor, pidieron a Pilatos que le fueran a quebrar las piernas, que era lo que hacían para apresurar la muerte de los que estaban en la cruz. Y entonces cuando llegaron a quererle quebrar las piernas, él ya estaba muerto, dice la Biblia. Y eso implicó en otra acción, que tomaran una lanza y lo atravesaran en su costado. Ahí fue donde sucedió, bueno, algunos le llaman, sucedió un milagro, ¿verdad? Sucedió un evento ahí espiritual, sobrenatural, pero espiritual, que hay que entenderlo, que dice que salió sangre y agua de su costado inmediatamente. Perdón, hermanos. Entonces le decía que vemos en la cruz, vemos el cuerpo del Señor muerto, ahí eso está representando el pan, y luego vemos que sale sangre de su costado, eso es el vino, pero inmediatamente después brota o salta el agua, como dándonos a entender esta situación tan importante, tan necesaria de discernir, de que en el mismo instante en que nosotros participamos de la Santa Cena, eso le va a dar lugar, le va a dar paso al fluir del Espíritu Santo a nuestras vidas, a través de la administración, a través de la comunión, de la participación de la Santa Cena misma, ¿verdad? Dicen amén los hermanos. Entonces esa es la explicación que tengo hasta hoy de lo que es la sangre y agua, que hablábamos el día viernes respecto a los dos paracletos
Cristo la sangre, Espíritu Santo el agua. Ahora, yo quisiera esta vez circunscribirme al concepto que ahí ve usted en pantalla, que le escribí ahí, el testimonio del Espíritu, puesto que basados en el texto tan relevante que hemos tomado desde el día viernes, 1 Juan 5:7, Biblia de las Américas, dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Entonces vemos la importancia de esto por la siguiente razón. Aquí vemos cielo y tierra manifiestos en algo que tenemos nosotros que discernir. Aquí vemos cielo y tierra, en donde en el cielo hay testimonio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la tierra el testimonio lo dan el Espíritu, el agua y la sangre, que ya le mencioné respecto a la sangre o al agua y a la sangre, ¿verdad? Ya le mencioné, pero menciona al Espíritu, que también da testimonio en el cielo, ¿verdad? Da testimonio en el cielo y da testimonio en la tierra. Pero lo que me llama la atención es que los tres concuerdan. Sin embargo, el más importante, o bueno, la sangre es muy importante, sobre todo si hablamos de la de Cristo, pero el más relevante es el Espíritu, ¿verdad? Porque los demás son terrenales. Agua y sangre son elementos terrenales. Pero el Espíritu, pues nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que yo quiero hacer ver la importancia de este tema desde este ángulo, desde este, desde este punto de partida. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es espiritual, hermanos. Yo he insistido con eso, yo sé que usted ya lo tiene en su corazón bien firme, pero debo de hacerlo y debo de insistirlo. Siendo la Santa Cena espiritual, no debemos de ninguna manera nosotros, hermano, participar de la misma ritualmente, sin entender lo que estamos haciendo, tanto que eso se vuelve muy delicado, porque la Biblia dice que si participamos del pan y del vino sin discernir el cuerpo, sin discernir la sangre, entonces juicio comemos y bebemos. Es decir, sin discernir lo que estamos haciendo y a lo que nos estamos allegando. Eso, por lo tanto, nos lleva a la situación de que, como nosotros vemos algo ahí terrenal, es un pan terrenal, es un vino terrenal, de lo que usted va a participar, de lo que ha estado participando desde el día viernes, es algo terrenal. Pero si lo vemos solo así, con esos ojos terrenales, podríamos estar participando de una forma indigna de esta comunión tan importante para nosotros. Y para el Señor es importante, definitivamente, ¿verdad? Porque Él sabe por qué lo estableció, Él sabe por qué lo instituyó. Entonces, por eso es que para mí es muy importante ver o notar, pues, esto, que el Espíritu está entre los testimonios, entre los tres que dan testimonio en la tierra, y que concuerda, ¿verdad? Lo que está diciendo es que el Espíritu concuerda con el agua, y que el Espíritu concuerda con la sangre. Eso es lo que está diciendo. Porque aquí el único elemento espiritual que yo veo es el Espíritu. No sé si dice usted amén a esto, hermano. El único elemento que aquí que sobresale espiritualmente hablando es el Espíritu. Ahora, no que la Santa Cena no sea espiritual, sino que el Espíritu es el que hace espiritual todo lo demás. Amén, hermanos. Es el Espíritu el que hace espiritual al agua, espiritual a la sangre. Entonces, podemos verlo también desde otro ángulo. El agua apela, el agua señala a la parte, digamos, del bautismo, el bautismo en agua, que también es terrenal. El agua, ese acto es terrenal, pero es espiritual. O sea, hermano,
Eso es lo que el religioso promedio no entiende, ¿verdad? Eso es lo que el religioso, acercándose a todo esto tan extraordinario, no logra entenderlo, y por eso es de que participa religiosamente y no le causa los efectos espirituales que le deberían de causar, a veces tal vez hasta por el contrario, ¿verdad? Que por eso dice, algunos están débiles, otros enfermos, y algunos otros duermen. Y es porque no se ha discernido la espiritualidad de estos eventos, como lo es el bautismo en agua y como lo es la Santa Cena. Yo quiero que note que en esta mañana estoy buscando hacer relación de lo que es la Santa Cena, o relación de estos dos, que es bautismo y Santa Cena, porque tienen un común denominador, que los dos están enfocados a morir y a resucitar, ¿verdad? El bautismo es para muerte del viejo hombre y para resurrección, para resucitar a una novedad de vida. Y lo que es la Santa Cena, nosotros tenemos que ir a llegar a la Santa Cena ahí a morir para que sea la vida de Cristo la que esté en nosotros, ¿verdad? Y poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Entonces tiene que darse esa, gloria a Dios, esa relevancia, ¿verdad? Entonces la Santa Cena va uno a morir y a resucitar. Pero hemos explicado que el pan representa muerte en ese sentido, ¿verdad? Que nos lleva a morir en él. Y el vino representa vida, la sangre, ¿verdad? La sangre de Cristo que nos da libertad para entrar al lugar santísimo. Eso es maravilloso. Entonces por eso es que yo le decía hace un momento esto, que el Espíritu concuerda con el agua y con la sangre. ¿Cómo puede algo así, verdad, concordar? ¿Cómo puede concordar el agua? ¿Cómo puede concordar la sangre? ¿Cómo elementos terrenales, elementos naturales, concordar con algo tan sublime como lo es precisamente el Espíritu Santo, verdad? ¿Cómo puede eso ser así? ¿Cómo se puede lograr? Pues bien, definitivamente es la explicación ahorita que le estaba dando de esta situación espiritual, pero lo vamos a entender mejor, lo entenderíamos mejor, yo diría, con este principio que dice que da testimonio. Estos tres dan testimonio en la tierra. O sea, hay un testimonio del Espíritu, hay un testimonio del agua, hay un testimonio de la sangre. Entonces, por eso esta segunda parte del tema yo le he llamado así, ¿verdad? El testimonio del Espíritu. El agua, ¿cómo es que es? Sangre y agua, testimonio del Espíritu. El día viernes dijimos sangre y agua, los dos paracletos. Sin olvidarnos eso, sangre es un paracleto, agua es el otro paracleto. Entonces entendemos que ahora debemos de ver el testimonio del Espíritu, porque es el Espíritu el que hace concordar a los tres que dan testimonio en la tierra. ¿Sí me van a entender? Es lo espiritual lo que hace concordar. Nosotros vamos hacia un plano celestial, pero estamos en un plano terrenal. La distancia es excesiva. O sea, no me refiero solo a distancia física, ¿verdad? Sino definitivamente muy alto están los cielos de la tierra, ¿verdad? Muy alto está para nosotros lo celestial, nosotros los terrenales, muy alto está para nosotros los terrenales, lo celestial. No podríamos accesar a lo celestial si no es por medio de lo espiritual. Y entonces, si la Santa Cena es espiritual, la Santa Cena nos da acceso, nos conecta con lo celestial, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí puedo de una mejor manera avanzar habiendo explicado esto. Ahora yo quiero que, hablando de testimonio, quiero que lea la importancia del testimonio en Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, uno que fue arrebatado, fue trasladado, entiéndase, en el mismo orden de ideas, fue Enoc, así como lo fue Elías también, ¿verdad? Yo creo que estando tan cerca del arrebatamiento,
nosotros tenemos que buscar los elementos que nos van a ayudar a entender ese arrebatamiento y ese momento en que vamos a ser nosotros trasladados de este plano terrenal hacia un plano celestial, ¿verdad? Es bien importante esto, hermano. Y entonces tenemos que ver qué había alrededor de eso, qué había alrededor de un Elías antes de ser llevado. Pero ese sería el otro caso. Ahora aquí, ¿qué hay alrededor o qué había alrededor de Enoc antes de ser trasladado? Usted ve acá que dice que recibió testimonio de haber agradado a Dios. O sea, él en su espíritu recibió el testimonio de parte de Dios de que lo estaba agradando, y por eso entonces él estaba pronto a ser llevado al cielo, ¿verdad? Amén, hermano. Porque note usted que aquí dice, por la fe no fue trasladado, ¿a dónde? ¿A dónde fue trasladado? Al cielo. Aquí lo ve, sí estamos acá, ¿va, iglesia? Fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio. Pero él recibió testimonio para ir al cielo, pero el testimonio que recibió tuvo que haber sido el testimonio que está en la tierra. ¿Me voy a entender? Porque entonces 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Entonces cuando nosotros relacionamos esto, tenemos que venir a nuestro tiempo presente del testimonio que ahorita nosotros tenemos. ¿Qué testimonio tienes en tu corazón respecto a tu condición para ser arrebatado? A mi condición, o sea, ¿qué testimonio tenemos? ¿Estamos en línea? ¿Estamos ya en la pista, listo para despegar, hermano? ¿O será que estamos desfasados? Es decir, ¿qué testimonio tienes de tu propia vida? Amén, hermano. Ese es un punto muy importante a tratar. ¿Qué testimonio tenemos de nuestra propia vida? Entonces yo quiero enfocarme un poquito a esto del testimonio, que tiene mucha relevancia. Para eso quiero leerle Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Este versículo me atrajo mucho, me llamó mucho la atención. Yo considero que el tema surgió a raíz de este versículo, cuando leía, porque he estado estudiando acerca del testimonio de los que dan en el cielo y los 3 que dan testimonio en la tierra. Entonces me topé con este versículo y ahí me quedé y dije, qué interesante, qué fuerte, qué posición tan necesaria para nosotros, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Entonces yo veo que hay 3 cosas ahí: testimonio, conciencia, Espíritu Santo. Claramente estamos hablando de Espíritu Santo. Entonces, testimonio, conciencia, Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien lo siguiente: como que pareciera ser que la conciencia es un elemento muy importante para poder recibir el testimonio del Espíritu. Como que, es que, repito, nosotros somos naturales, somos terrenales, somos carnales. ¿Qué vínculo vamos a poder tener con un Dios que es celestial, que es divino, que es poderoso, ¿verdad? Entonces tiene que haber un clic ahí que haga lo espiritual con cierta parte de nuestro ser. Tiene que haber eso, y entonces el Espíritu Santo va a venir y va a hacer esa conexión con la conciencia. Amén, hermano. Va a hacer conexión con nuestra conciencia, porque por eso este tema lo traje a colisión, o lo traje acá por lo que vamos a hacer hoy, que vamos a administrar Santa Cena, ya que la Santa Cena, aunque usted no va a encontrar en el texto, en ninguno de los textos alrededor de la Santa Cena, la palabra conciencia, creo yo que la conciencia tiene mucho que ver en nuestra participación en la Santa Cena. ¿Dónde cree usted que podrá ser? ¿Sabe dónde creo yo que es? ¿Perdón? Exactamente, que la Biblia dice, examínese. Ahora, sí, cada uno a sí mismo, examínese.
Ahora, yo siempre he sido muy preocupado, si usted quiere, respecto a eso en cuanto a mi persona. Desde que yo estoy en el Señor y entiendo eso y que sé que yo tengo la responsabilidad de examinarme. Pero desde que soy pastor, empezó a surgirme una preocupación adicional. Las ovejas que pastoreo o a todos a los que yo me dirijo y ministro a la Santa Cena, ¿qué tan conscientemente se están examinando? ¿Se recuerda que yo le he dicho a usted más de una vez? Yo le he dicho a usted que al examinarnos nosotros, al juzgarnos nosotros, podemos ser o demasiado buenos con nosotros mismos o demasiado malos con nosotros mismos. Entonces es una situación muy ambigua el examinarse uno a sí mismo, que yo preferiría decir: Señor, mejor encárgate tú. Y así es, pero la Escritura nos encomienda a nosotros ese juicio de nosotros mismos. Y entonces viene usted ahorita y usted se va a examinar según su conciencia. ¿Sí me voy a entender? Fíjese que la palabra conciencia es la percepción clara de las cosas, es tener entendimiento del entorno o de sí mismo. Entonces, según tu conciencia, tú te vas a examinar. En otras palabras, te encomiendo a tu conciencia. Pero el asunto es, hermano, que con la conciencia, porque a las pruebas me remito, ¿verdad? ¿Cuánta gente participa de la Santa Cena indignamente? Y le entra con confianza. Entonces, ¿dónde estará el problema? ¿No será que no hay conciencia de lo que se está haciendo? ¿No será que incluso su misma conciencia le hace ver, le hace sentir que está bien, pues, que no hay problema, ahí estamos? Con la conciencia, dice uno, con la conciencia tranquila. Y entonces se examina, teniendo tal vez una supuesta conciencia de que lo está haciendo correctamente. Examínese a sí mismo, dice, ¿verdad? Y luego participe, ¿verdad? Y luego participe. Entonces, en realidad, mi responsabilidad como pastor es enseñarle, es predicarle y ministrarle la Santa Cena. Desde que usted tiene el pan y el vino en sus manos, la responsabilidad es suya. Ahí ya no me vaya a meter a mí la culpa de cualquier resultado posterior, porque desde ese momento la responsabilidad está en sus manos. El pan y el vino están en sus manos. Si usted se está examinando con conciencia, entonces usted va a tener una participación efectiva, una participación más correcta de la Santa Cena. Y tal vez me pueden correr esto, que me obstaculizan ahí el paso, hermanos, por favor. Y entonces yo quisiera que usted se dé cuenta de esta situación. Cuando yo leo que el apóstol Pablo expone, que dice: dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Entonces, la conciencia del apóstol Pablo no estaba al aire. La conciencia del Espíritu Santo estaba sometida al Espíritu Santo para poder llegar efectivamente a la Santa Cena. Ahora, detengámonos un poquito acá, porque una cosa me está llevando a otra, ¿verdad? Tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿de acuerdo? Espíritu, agua y sangre. ¿Estamos? El testimonio es dado a la conciencia. Fíjese lo que le digo. El testimonio es dado a la conciencia, pero en el Espíritu Santo. Entonces ahorita apareció el nuevo término que estamos manejando, que sería la conciencia. El asunto con la conciencia es que, déjeme revisar si lo traigo aquí de inmediato. Hay alguna situación con la conciencia que le voy a leer aquí en 1 Pedro 3:21. Dice: el bautismo que corresponde a esto, recuerden que el bautismo es agua. Ese es uno de los testimonios, ¿verdad? Amén. El bautismo es agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, qué importante es ahora enfocarnos en esto. Porque el bautismo no nos limpia de las inmundicias de la carne, lo que está diciendo. Pero sí nos lleva a la aspiración de una buena conciencia. Es decir, aspirar es algo que se anhela llegar a tener. Yo quisiera si me puedan ayudar con otras versiones que no sea la Biblia de las Américas, que es la que estoy leyendo ahorita en pantalla, porque ahí dice de otra forma, como solicitando una buena conciencia, ¿verdad? ¿Lo tienes ahí? Entonces me equivoqué aquí, ¿verdad? En versión. Entonces no sé qué versión estoy leyendo acá. La del 60. Aquí estoy leyendo la del 60. Me va a disculpar, ¿verdad? Por ese errorcito, ¿verdad? Esta no es la Biblia de las Américas, sino la del 60. Entonces la de las Américas, ¿cómo dice? Como una petición a Dios. O sea, el bautismo lo que genera es una petición a Dios de una buena conciencia. Eso es lo que genera el bautismo. El bautismo no nos limpia las inmundicias de la carne, sino es una petición, es una solicitud, es pedirle a Dios una buena conciencia. Pero ¿por qué voy a pedir yo una buena conciencia si la tengo buena? O sea, el bautismo, cuando uno llega al bautismo, uno entiende que ahí está siendo crucificado, está uno en la semejanza de la muerte del Señor Jesús. Eso es lo que dice el capítulo 6 de Romanos. Amén. Y entonces salimos a novedad de vida, pero todavía no con buena conciencia. Porque al salir del agua salimos con la petición a Dios de lograr una buena conciencia. Me gustó esta versión, que me equivoqué en cuál era, pero me busqué esa versión porque esta dice aspirando. A partir del bautismo uno aspira a tener buena conciencia. Cuando yo leo eso es donde yo digo, Dios mío, la cristiandad, no toda la cristiandad tiene buena conciencia. Solo por ser cristiano no quiere decir ya que tiene buena conciencia. Amén. Solo por ser cristiano no. Así es que desde el momento del bautismo está la solicitud enviada a Dios. O sea que, dicho sea de paso, el que no se ha bautizado en agua ni siquiera ha enviado su solicitud a Dios de una buena conciencia. Oiga lo que le estoy diciendo, todavía no tiene aspiración de una buena conciencia, ni que lo sueñe. Esa es la razón por la que acercarse a la Santa Cena en esa condición, seguro que va a participar indignamente de la Santa Cena. Mire, tradicionalmente algunos pues asumen así, prohibiendo. A mí no, yo no me apunto mucho al aspecto de prohibir y de decirle a los hermanos, mire, a los fulanos o a los tales no les dé Santa Cena, sino que eso cada quien tiene que acercarse sabiendo y entendiendo lo que está haciendo. Por eso que lo explicamos constantemente. Pero yo conozco algunos lugares donde al que no se ha bautizado no lo dejan tomar la Santa Cena. Ahora, pareciera que tienen razón. Porque ¿cómo van a discernir el cuerpo de Cristo si no tienen una buena conciencia? Ahora, yo dije, parecía que tienen razón y yo considero que sí la tienen, pero yo no me apunto a prohibir. Mejor me apunto a enseñar. ¿Me están a entender? Ahora, por eso es que yo insisto, porque es que mi hermano, yo a esas alturas del partido, pues yo digo, me cuesta entender por qué hayan quienes todavía están pensando si se bautizan o no. Yo diría que ya, hermano, al agua cristiano, porque no es pato, ¿ah? Ya, ¿qué está esperando? Mire, si no está bautizado en agua, o sea, no lo estoy amenazando, ¿verdad? Sino solo le estoy contando, le estoy informando. Por lo menos a mí eso me preocuparía. Si no está bautizado en agua, usted ni siquiera aspira a una buena conciencia, hombre.
Si los que ya estamos bautizados aspiramos. ¿Pero qué es aspirar? ¿Alguien me puede hacer un aspirante? ¿Alguien me puede explicar eso? Ay, perdón, no les... Anhelar, ay, yo siento que más que algo más que eso, fíjese. Como lista de espera, dice mi hermana. Por ahí vamos, ¿verdad? Como que tiene la oportunidad, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. No sé si me va a entender. O sea, es un aspirante. Dígame un ejemplo, ayúdeme, eche una mano de alguien que es aspirante para algo. ¿Para qué? Aspirante para un puesto de trabajo. O sea que, muy bien, para un puesto más alto. Entonces, digamos, está en su trabajo y pueden haber 5 aspirantes para la gerencia. ¿Y qué tienen que hacer esos 5? Mostrar que son capaces, otros van a chaquetear, ¿verdad? Demostrar que pueden. Sí, hermano, solo dilo. Fíjese, pretender. Va, déjalo ahí. Pretender o desear. Pretender, o sea, el bautismo solo nos lleva a pretender una buena conciencia. No nos la llevemos de que ya la tenemos. Por eso vi la importancia de este tema que le estoy hablando esta mañana. Porque yo digo, entonces, no, la cristiandad no solo por ser cristiano ya tiene buena conciencia. No, si ni siquiera los bautizados la tienen ya, solo son aspirantes a. ¿Cuánta gente está tomando la Santa Cena sin conciencia, hermano? No, perdón, no debí decir sin conciencia, ¿va? Les dije inconscientes, no a ustedes. Pero hay que ver qué es el problema que tienen con su conciencia. Habría que analizar ahí varias cosas, yo diría. Entonces fíjese que yo estaba estudiando esto, revisándolo, porque, bueno, perdón, pero no se le olvide, 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son? Espíritu, agua y sangre. Va, ya le mencioné, voy a retroceder, que el apóstol Pablo habla de aquí de que el Espíritu le da testimonio en su conciencia, ¿sí? ¿Estamos? Aquí estoy leyendo el bautismo, que el bautismo es una aspiración de una buena conciencia y el bautismo es agua. Ahora, la sangre, ¿dónde está involucrada la sangre? Está involucrada en la Santa Cena, bendita. En la cena del Señor. Por eso ya quiero participar de ella. ¿Cuántos quieren participar de la cena? Solo tengo que finiquitar esto con unas cositas más. Entonces, muy bien, aspiración de una buena conciencia. Quiere decir que lo que yo entiendo es que el cristiano es alguien que el que se bautizó, es un cristiano que acaba de venir del mundo. De un mundo contaminado, con una mente corrupta, con una mente llena de pasiones y haciendo lo malo creyendo que estaba bueno, sin conciencia de pecado. Y viene a Cristo, el primer paso, aceptó al Señor, el Señor lo hizo salvo por la fe. Y luego se le dice, se le invita a bautizarse, porque al momento de bautizarse su viejo hombre va a ser sepultado, ¿verdad? Para nacer a novedad de vida. Pero en ese momento lanza su solicitud de una buena conciencia. Se vuelve un aspirante de una buena conciencia. Todavía no la tiene por todo ese recorrido de atrás. Entonces ahí está el cristiano bautizado en agua, recién bautizado en agua, siendo apenas un aspirante de buena conciencia. Ya empieza a ser el enfrentado a la Santa Cena, siendo todavía un aspirante de buena conciencia. Cuando dice que si uno es aspirante de buena conciencia, entonces yo entiendo que hay mala conciencia. O sea, si yo estoy aspirando a tener buena, es porque tengo mala. ¿Estamos? Y entonces yo me estaba analizando, le voy a leer unos versos, tal vez voy a procurar ver si no mi idea no es leérselo completo,
sino solo que usted se dé cuenta, bueno, pero es que hay información muy bonita ahí, de las diferentes clases de conciencias que hay. Y los enumeré para poner lo que yo creo. Acepto sugerencias, usted me dice, no hermano, esta va antes que esta, pero yo creo que es el orden de lo menos peor a lo más peor respecto a la conciencia. ¿Sí van a entender? Los tipos de conciencia negativas. Mire pues, 1 Corintios 8:7 habla de una conciencia contaminada, pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Bueno, aquí tendríamos que hablar de una conciencia débil. Es una característica de una conciencia. La conciencia hay que fortalecerla. Pero en el orden de ideas que estoy hablando y explicando, por ser débil su conciencia se contaminó. Entonces se vuelve en una conciencia contaminada. ¿Sí? Entonces yo diría, a lo mejor hago la corrección, yo diría que aquí hay dos tipos de conciencia, ¿verdad? Está la conciencia débil, ¿estamos de acuerdo? Y está la conciencia contaminada. Amén. Así estarían las cosas. Conciencia débil y conciencia contaminada. Perdón, no sé por qué lo quité. Vale, conciencia débil y conciencia contaminada. Pero definitivamente la conciencia débil te lleva a una conciencia contaminada. Ahora, yo diría que tal vez esto es lo menos peor. ¿Sí? Puede ser que nosotros ya tengamos en algún momento una buena conciencia, pero se nos contamine por ser débil. Hablando de nosotros ya como cristianos. Por eso le digo, esto está todavía antes de una mala conciencia. Para mí esto está antes de una mala conciencia. Ahorita ya aquí puede haber muchos cristianos, por la fe lo digo y lo creo en el nombre del Señor, muchos cristianos que tienen buena conciencia. Pero muchas veces su buena conciencia se les debilita. Y por debilitárseles, ¿qué les va a pasar? Se les contamina. Entonces, por eso es que yo quise partir de la idea de una conciencia contaminada, ya como conciencia negativa, porque la conciencia débil difícilmente me atrevo a definirla como una conciencia negativa, sino que es una conciencia con desventajas, tal vez no negativa. ¿Sí me va a entender? Está débil, simplemente está débil, no es mala. Lo malo es que la conciencia débil lo puede llevar a ser contaminada, y ahí sí ya empezó a ser una conciencia negativa. ¿Sí me va a entender? Hermano. Ahora, ¿cuál es la importancia de este tema? Que usted tiene que tomar la Santa Cena con una buena conciencia. Si su conciencia está contaminada, usted ya tendría problemas para participar de la Santa Cena. Usted y yo pues ya tendríamos problemas. Entonces, por eso fue que yo definí a la conciencia contaminada como la primer conciencia negativa. Vamos a ver la segunda. O sea, avanzando, ¿verdad? Avanzando hacia lo malo, digamos, porque ahí empieza lo negativo. Desde que se contamina la conciencia, empieza a degradarse. La segunda es una mala conciencia. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice Pablo en 1 Corintios 4:3, ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, Pablo está diciendo que él no la tiene, pero está señalando que hay una mala conciencia. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Qué hermoso ese verso, hermanos. El asunto es que entonces hay una mala conciencia. Pablo está diciendo, yo no tengo mala conciencia, a pesar de que no tengo mala conciencia, el que me juzga es el Señor. Como quien dice, yo no me someto en plenitud a mi conciencia, sino que yo espero que sea Él el que me juzgue. Pero el testimonio lo va a dar el Espíritu a la conciencia. Enoc, antes de ser arrebatado, trasladado hacia el cielo, hermano, recibió testimonio a agradar a Dios. Digo yo, ¿qué va a pasar con aquellos que no están en la habilidad, en la capacidad de recibir testimonio?
¿Por qué? Porque tienen una conciencia contaminada que los puede llevar a tener una mala conciencia. Es que mire, primero hay que entender qué es la conciencia para entender qué es mala y qué es buena, ¿ah? Yo entiendo por mala y por buena su buen o su mal funcionamiento. La conciencia está para hacernos conscientes de nuestra realidad. Entonces el que tiene una mala conciencia, Dios mío, tiene un mal catalizador, tiene un mal detector de su ambiente. ¿Sí me voy a entender, hermanos? En honor a Chespirito, que ya se murió, ¿ah? Tiene malas las antenitas de vinil. Esa es la conciencia. No detecta. Créame que hermano, uno de ministro, una pastor, se sorprende de que uno ve cómo la gente tiene lo malo en sus manos y no lo detecta. Gente aún dentro de nuestras congregaciones con mala conciencia. O sea, una buena conciencia es que la conciencia por lo menos le detecta lo que no está correcto. Que él decida seguir su conciencia, eso es otra cosa. ¿Sí me va a entender? Pero por lo menos su conciencia sí lo detecta. Pero, hermano, un buen porcentaje de la cristiandad no detecta su mala conciencia, por su mala conciencia, no detecta. Si Pablo, sabiendo que no tiene mala conciencia, sino buena conciencia, aún así, no por eso él es justificado, no se justifica, dice, sino que deja que el Señor lo juzgue. Pero ¿cómo va a entender el juicio del Señor si tiene una mala conciencia? Ay, hermano, me estaré dando a entender. Por eso decía Pablo, el Espíritu da testimonio a mi conciencia. Yo digo la verdad, porque en mi conciencia yo recibí testimonio del Espíritu. Es el Espíritu el que me está certificando que estoy diciendo la verdad, dice Pablo ahí. Mucha gente dice, Dios conoce mi corazón. Ay, hermano, pago por ver. Habría que ver. Y si su conciencia está mala y él está convencido de que está bien, el Señor le está juzgando, le está diciendo eso no está bien, pero como su conciencia está mala, él está nulo respecto al juicio del Señor, él o ella. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo esto? Entonces, mire, ves, conciencia contaminada tendría que involucionar a una mala conciencia. Eso ya es una conciencia en peor estado. De ahí vienen otras dos que no me quiero detener mucho en ellas, que sería la conciencia corrompida. Todas las cosas son puras para los puros, dice Tito 1:15. ¿Qué versículo tan importante, hermanos? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia. Entonces la mente y la conciencia no son lo mismo. Yo escuché a alguien decir que era lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ahora, su mente se le contaminó porque su conciencia se le corrompió. ¿Me doy a entender? ¿Profesan conocer a Dios? O sea que estamos hablando de gente que profesa conocer a Dios. No estamos hablando de inconversos. Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces, esta es un nivel de conciencia, por eso le puse número 3. Es un nivel de conciencia negativa más terrible, porque conciencia corrompida es peor que una mala conciencia. Pero la mala conciencia lo llevó a una conciencia corrompida, corrupta. Y por eso es que para los corrompidos e incrédulos nada es puro, dice. Tiene corrupto su conciencia. Yo no sé si vamos bien, me estoy dando a entender. Y número 4, esta creo yo que es la conciencia más seria, con más dificultad, con mayor problema.
1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Usted sabe qué es cauterizar? ¿Quemar? ¿Matar? Sí. Sellar, ¿verdad? Tener la conciencia cauterizada. Para mí que el que llega a una conciencia cauterizada ya no tiene regreso. Aquí este versículo está hablando de los apóstatas. Los apóstatas ya no tienen regreso. Aquí está hablando de una apostasía irreversible. Los apóstatas irreversibles son los que tienen conciencia cauterizada. O sea, se les cauterizó, para usar otros sinónimos, se les cegó, se les selló, se les tapó la conciencia. Ahí ya no hay esperanza, hermano. Mire, el Espíritu Santo es el que viene a convencer de pecado. Yo me he dado cuenta que hay gente que entra en conflicto con esto, porque dice, perfectamente dicen, y aquí es donde me va a ayudar a usted entenderme mejor lo siguiente. Dicen, pero si el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, y el Espíritu Santo es Dios y es poderoso. Claro, pero Él puede hacerlo porque para Él no hay nada imposible, pero Él respeta nuestra individualidad. No sé si me va a entender. Él pone una marca de individualidad. Entonces, si quiere, Él lo convence. Si no quiere, si hay algo en Él que rechaza totalmente el redargüimiento del Espíritu, ahí va a tronar a sapo. ¿Sí me va a entender? Porque si entonces Él, al convencer de pecado al mundo, Él lo hace sin respetar la individualidad, todo el mundo estuviera convencido de pecado. ¿Sí o no? Todo el mundo fuera cristiano ahorita. Pero ¿por qué algunos no lo son? Porque rechazan el redarguir del Espíritu. Y algunos la rechazan porque tienen conciencia contaminada, otros conciencia mala, otros conciencia corrompida. Pero esos todavía tienen esperanza. Amén. Pero el que tiene conciencia cauterizada, ese ahí quedó. Ahí tronó. Ahí tronó. Porque muy difícilmente va a escuchar el redarguir del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuánto estamos comprendiendo esto? ¿Se da cuenta de lo importante y necesario que es, o diría yo, era hablar de estas cosas? ¿Cuántos dicen amén todavía, hermanos? Muy bien. Déjeme leer el verso que sigue, pero no estoy convencido de... no hay problema, se lo voy a leer. 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe, ya le expliqué las 4 conciencias negativas que hay, ¿verdad? En sus niveles cada vez más terribles. 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia. O sea, lo que tenemos que buscar es tener buena conciencia para mantener la fe. Pero óigame esto, qué interesante lo que dice a continuación. Desechando la cual, o sea, desecharon la buena conciencia. Los que desecharon la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Por eso es que le digo, para mantenerse en la fe hay que tener buena conciencia. Porque los que desecharon la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, y quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, estos... cardíaco el caso de estos, hermano. Pero ellos naufragaron, se hundieron, se ahogaron respecto a la fe porque no mantuvieron una buena conciencia. El cristiano que no mantiene una buena conciencia va a naufragar tarde o temprano. Tarde o temprano, lamentablemente, va a naufragar. Entonces, hermano, no lo puedo dejar así. Vamos a ministrar Santa Cena y no lo puedo dejar así que le tengo que leer lo siguiente. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. No todos dan gloria a Dios, pero yo le digo, qué bendición. Habiéndole leído este verso, ya le completé los 3 que dan testimonio. ¿Sí? Espíritu, agua, y solo me faltaba sangre. Solo me faltaba sangre. El Espíritu le da testimonio a mi conciencia. El agua apela a una buena conciencia, el bautismo. Pero la sangre no apela a una buena conciencia. La sangre purifica nuestras conciencias de obras muertas. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, pongamos el orden, para finalizar bien, pongamos el orden. Aceptas a Cristo. Amén. Te perdona los pecados, pero vienes con mala conciencia. Te bautizas, envías tu solicitud, de una buena conciencia. Y entonces ahora necesitas la sangre, que es testimonio puesto en la Santa Cena. ¿Me van a entender? Necesitas la sangre que la purifica. Y cuando ya tu conciencia está purificada y ya tienes una buena conciencia, entonces el Espíritu da testimonio a tu conciencia. Así como Enoc recibió testimonio. Entonces cuando el Espíritu te dé testimonio a tu conciencia, entonces ya tienes los 3 testimonios. Pero no puedes recibir el testimonio del Espíritu hasta no pasar por el agua y la sangre. Amén. No tienes que pasar necesariamente por agua y sangre. Claro, usted me dirá, pero cuando acepté la sangre me fue rociada. No, no te fue rociada, te fue derramada. El derramamiento te dio perdón de pecados. Entonces pasaste al agua para una aspiración de buena conciencia. Los rociamientos de la sangre son en la Santa Cena, que es una ministración. Los rociamientos son en las ministraciones. Cuando tú te ministras, estás recibiendo rociamiento. Y ese rociamiento te trae una purificación de conciencia. Así ya te pone en la calidad de recibir el testimonio del Espíritu. Por eso cada vez que tomas Santa Cena, el testimonio del Espíritu es cada vez más claro, si estás agradando a Dios. Qué cosa tan importante. Por eso necesitamos ensayar en la Santa Cena constantemente. La Santa Cena nos ayuda a tener esta purificación por medio de la sangre de Cristo. No me extiendo más. Tengo que finalizar ahí para poderlo hacer. Bueno, tenía otro texto donde menciona los 2 elementos, ya que la vamos a ministrar. Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio de su velo, es decir, su carne. Ahí está. La carne es el pan y la sangre es el vino, ¿verdad? Y entonces dice: y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Espíritu, agua y sangre. Qué hermoso, ¿ah? Entonces acá el testimonio del Espíritu es lo que necesitamos para tener ya un corazón purificado de mala conciencia. Por eso este es el texto final, porque a lo que queremos llegar es que nos quiten la mala conciencia. Cuando te bautizaste en agua, solo aspiraste a una buena conciencia, pero por medio de la sangre de la Santa Cena nos quitan la mala conciencia, hermano, que a su vez nos va a servir para seguir participando de ella en ocasiones futuras, porque ya teniendo una buena conciencia nos discernimos mejor. Qué hermoso eso, hermanos. Yo no sé si usted lo recibe. Yo estoy emocionado con esto, tanto que ya, démosle pues. Me urge tomar Santa Cena. Ser purificado de mala conciencia. ¿Cuántos quieren ser purificados de mala conciencia? Póngase de pie, mi hermano, por favor, se lo pido. Mis hermanas ya están acá atendiendo al llamado para ministrar.
Mientras las hermanas se colocan aquí enfrente, y así puedo orar y enviárselas a usted. Déjeme decirle lo siguiente. Sin lugar a dudas, mi mayor preocupación como pastor es no solo pensar, sino notar, darme cuenta que hay muchos dentro del pueblo. ¿Para qué voy a hablar del pueblo de Dios en otros lugares, sino del pueblo que pastoreo? Que no están conscientes de su realidad. Es preocupante. Así que yo le traigo una propuesta del Espíritu: que se purifique de mala conciencia. Porque no sea que hasta este momento usted venía pensando tener una buena conciencia, cuando esta podría ser lo contrario. Y eso no le es conveniente a nadie, a ninguno nos es conveniente, a ninguno. Padre, yo bendigo el pan y el vino del que va a participar la iglesia en este momento. Todos vamos a participar de ella, apelando a una nueva conciencia desde el bautismo en agua. Pero ahora, Señor, ya estando así, en esa condición, desde el tiempo que lo hicimos hasta este día, y cada vez que nos presentamos a la mesa, queremos ser purificados de mala conciencia. Esa es ahora nuestra solicitud. Pero esta vez no es una aspiración, esta vez es una realidad concreta. Esta vez se concreta esa realidad, Señor, sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que, Señor, te quiero suplicar, te quiero pedir, Señor del cielo, que nos purifiques, que hagas que nuestro corazón sea purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con el agua pura del bautismo y de la palabra, en el cual todos hemos sido partícipes. Te lo pido, Señor, te lo suplicamos. Amén, amén. Pasen, mis hermanos, a ministrar los gloria a Dios, gloria a Dios. Es menester que tengamos conciencia de nuestra realidad. Mientras los hermanos pasan, vamos a entonar un canto de inmediato, por favor. Y usted va a sentarse cuando tenga los dos elementos, y luego nuevamente nos vamos a poner de pie para poder pasar inmediatamente a la administración. Cantamos, por favor. Gracias, Señor Jesús. Aquí estoy, humillado ante ti, cubiertos por tu gracia, Señor. Aquí estoy. Sé que soy un pecador, sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Señor, ayúdanos. oh, sé Purifica nuestros que mi corazones hijo es tu gran de mala conciencia. amor, que diste tú por mí, regalo celestial, regalo celestial. Tu gracia, Señor, tu gracia me encontró y me salvó. Destruido, pero vivo en tu amor. Majestad,
destruido pero vivo en tu amor. Majestad, majestad, tu gracia, Señor, tu gracia me encontró y me salvó. Destruido pero vivo en tu amor. Aquí estoy, humillado ante ti, perdonado para perdonar. Aquí estoy. Aquí estoy. Sé que tu anhelo soy. Santo por tu gloria y poder. Vamos a estar todos de pie, entendiendo que ya todos tenemos los dos elementos de la Santa Cena. Gracias a Él que podemos ser partícipes de esta bendición. Hebreos 10, 19 y 20 que les leía hace un momento y que ahí usted lo podría todavía ver en pantalla, menciona la sangre y la carne del Señor, que respectivamente, como la Biblia lo indica, son su cuerpo, son el pan, y la sangre es el vino. A través de ello tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Pensaba, meditaba que la confianza también es cuestión de conciencia. La confianza es una cuestión de una seguridad intrínseca, una seguridad interna en el espíritu, por la conciencia que se tiene respecto de la santidad a la que nos estamos allegando cuando hablo del lugar santísimo. Entonces nosotros, a través de la Santa Cena, podemos tener este acceso que además permite que nos acerquemos, como dice el verso 22, que nos acerquemos, no solo que nos acerquemos al lugar santísimo, sino la condición en la que nos acerquemos. Y esa es la confianza a la que me refiero, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Ese es el acercarnos con confianza. La confianza es cuestión de conciencia. Para acercarte con confianza, tienes que hacerlo con corazón sincero. Dicho sea de paso, el corazón sincero es un corazón sin levadura. Celebrar la Pascua sin levadura, ese es el corazón sincero. Un corazón sincero solo proviene de un corazón purificado de mala conciencia. Importante esto. Importante esto. Iglesia, ya no más mala conciencia. Iglesia, estamos a un pequeño paso del arrebatamiento. Necesitamos tener buena conciencia para recibir testimonio de que estamos agradando a Dios o no. Lo necesitamos, iglesia. Basta ya de estar apartado de una realidad. El que está consciente de su realidad busca la purificación de su corazón. La busca. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener
nuestro corazón purificado, mala conciencia. Por eso, con el pan en tu mano, hermano, por eso hacemos memoria de tu muerte, habiendo dado tu cuerpo, que es el velo que nos abrió, nos inauguró un camino nuevo. Ese camino nuevo que nos da entrada con una conciencia purificada. Sí, Señor, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Reconocemos tu sacrificio, reconocemos tu misericordia. Amén y amén. Puedes participar del pan. Gloria a Dios. El camino nuevo es su cuerpo, es su velo, que es su cuerpo, es su carne. Ese velo rasgado, fue rasgado en la cruz. Él inauguró ese camino, pero el acceso es la sangre. Y la sangre es la que da testimonio. Tres dan testimonio en la tierra: espíritu, agua y sangre. ¿Cuál será el testimonio de la sangre? ¿Cuál es el testimonio del agua? El testimonio del agua es una solicitud para ser aspirantes a buena conciencia.